Buenas tardes. Vamos a dar inicio al encuentro de hoy, que sería nuestro segundo encuentro, en este caso ya sobre temas relacionados con la Olimpiada. Como comenté el fin de semana, tanto en la charla del sábado como la del domingo, que ya está grabada, las pruebas de Olimpiada siempre tienen una pregunta donde hay que hacer tratamiento de datos. En la presentación que les compartí en el grupo, hay una prueba de Olimpiada y allí hay un problema que les señalé, un problema sobre cloruro de sodio, sobre la sal. Y el responsable en el día de hoy de compartir con ustedes el tema de tratamiento de datos es el doctor Alessandro Trigilio. Alessandro fue ganador de la Olimpiada Venezolana de Química en el año 2000 y 2001. Estudió ingeniería química en la Simón Bolívar, hizo una maestría allí, luego pues se desempeñó como profesor en la disciplina de ingeniería química y luego hizo un doctorado en la Universidad de Gante en Bélgica y actualmente es investigador de dicha universidad. Su área de investigación tiene que ver con petróleo y simulaciones. Es una química no experimental, pero muy interesante. Él después supongo que les hará algún comentario sobre su trabajo y los proyectos que lleva a cabo en este momento. Y bueno, si les quieren hacer unas preguntas al respecto, también son bienvenidas. Y bueno, por supuesto, Alessandro es miembro activo de Aboquín y en este momento pues le corresponde todo lo que tiene que ver con la participación de Venezuela en eventos internacionales. Bueno, Alessandro, comienza. Hola, buenas tardes. Gracias, Amalia, por la presentación. Como ya les contó, trabajo en la parte de simulación de procesos y simulación de reacciones químicas, no solamente con petróleo, sino con derivados, específicamente con polímeros, plásticos y reacciones que llevan a polimerizaciones. Y eso es un mundo totalmente aparte de lo que uno normalmente conoce. La parte de plásticos y materiales tiene su propia disciplina, desde cálculo de propiedades hasta cálculo de reacciones, y está en la parte más que tiene que ver con ingeniería química, que es las reacciones de polimerización. Específicamente en lo que hago es tratar las reacciones entre monómero y solvente o monómero y monómero desde un punto de vista estadístico, y a través de probabilidades poder predecir el comportamiento de materiales y poder predecir la estructura de los materiales y tener información de todos los productos que podemos obtener, como primero desde el punto de vista de simulaciones, obviamente usando datos experimentales para confirmar las simulaciones y para alimentar luego todo lo que sería la teoría de diseño de materiales. Hoy lo que queremos mostrarles o lo que queremos transmitir hoy es un poco la parte de tratamiento de datos y cifras significativas, que muchas veces la dejamos un poco relegada eh, por ser, digamos, la parte fastidiosa de tratamiento de números, de métodos numéricos, de cómo, qué vamos a hacer con los resultados y cómo los vamos a reportar, porque generalmente le damos más importancia a la teoría de cómo hacer los cálculos o las ecuaciones o las reacciones químicas y se nos olvida un poco la parte de reportar datos. Sin embargo, por una parte, cuando trabajamos en eventos, o sea, en competencias, o luego, si nos queremos ir hacia la parte de ingeniería, tiene bastante relevancia qué estamos haciendo con los datos, qué estamos haciendo con los números, cómo los estamos poniendo en papel, cómo los estamos reportando. La principal motivación es que sencillamente si lo hacemos de la forma inadecuada, vamos a estar dando los resultados que no son correctos y que pueden arrastrar una cantidad importante de errores, lo cual hace que nuestro reporte, nuestra medida, nuestro cálculo está todo, eh, no digamos equivocado, pero sí definitivamente fuera de lo que uno espera en cuanto a precisión o exactitud. Entonces, la presentación se llama Tratamiento de datos y cifras significativas. Es relativamente corta, pero obviamente hay temas que conviene ahondar un poquito. Voy a tratar de tocar la mayor cantidad de aristas de este tema que pueda en la presentación. Si ustedes ven algo que necesiten, perdón, si ustedes tienen alguna pregunta o quieren que eh, ahonde un poquito más, pueden hacerlo, ya sea en el chat desde acá, desde el Meet, o para la gente que nos está siguiendo desde YouTube.
También tengo el chat aquí abierto y los puedo ver. Y solo lo único que recuerden que hay un poco de delay entre el chat o el streaming o el en vivo en YouTube y el de Meet. Hay unos 30 segundos o un minuto de delay. Entonces, si escriben algo ahí, o perdón, lo que ustedes están viendo ahí, lo dijimos en Meet un minuto antes. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, em, tópicos ¿qué tópicos vamos a tratar hoy? Como les decía entonces. Primero, cálculo de promedio y errores. Segundo, cifras significativas. Y básicamente nos vamos a quedar con esos dos, que van a ser bastante importantes para lo que necesitamos ver hoy. Y ya verán que nos va a tomar un rato. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros cálculo de promedio, errores, mediciones? Primero, es común que cuando estamos en el laboratorio y realicemos mediciones, siempre hemos escuchado que tenemos que repetir las mediciones más de una vez y que eso nos va a ayudar a minimizar errores. Entonces, por qué se hace eso? ¿Cuál es la razón principal de eso? Y es que podemos estar ante la presencia de errores aleatorios que pueden ocurrir durante el experimento. Esos errores aleatorios pueden ser desde por ejemplo, un cambio de temperatura en el laboratorio o en el sitio donde estamos haciendo la medición. Puede ser que hubo una ráfaga de viento y nos modificó algo del equipo experimental que pueda ser sensible a algún tipo de fuerza. Puede ser que alguien pasó y tropezó el mesón. Puede ser cualquier cantidad de cosas que se agrupan dentro de errores aleatorios que pueden generar algún tipo de perturbación en la medición que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente tomamos más de una medida, luego la promediamos y vemos e intentamos minimizar esa fuente de error. El trasfondo que va un poquito más allá es que uno esperaría que la fuente de errores aleatorios esté uniformemente distribuida y que sencillamente nosotros, o al menos esté distribuida de una forma, algún tipo gaussiana, que es alrededor de algún promedio, y que al promediar estemos acercándonos más al valor real de la medida que lo que tenemos en esa dispersión posible debido a los errores que estamos usando o que se nos presentan. Esos errores no son sistemáticos, es decir, no son inherentes al equipo que estamos utilizando. Los errores sistemáticos no los podemos eliminar de buenas a primeras con un promedio. Porque los errores inherentes al equipo los vamos a seguir arrastrando en todas las medidas que tengamos. Entonces, un error clásico que se puede tener sistemático es una mala calibración del equipo. Supónganse que ustedes tienen un termómetro y el termómetro tiene un error de calibración de cada vez que ustedes van a medir temperatura, reporta siempre un grado Celsius mayor al que debería ser. Es decir, si están midiendo la temperatura ambiente, que debería ser, por ejemplo, 28 grados centígrados y ustedes siempre tienen 29, ese grado de error es inherente al equipo y no vamos a poder discriminarlo utilizando un promedio. Para ello hay que estar seguro de que los errores sistemáticos se eliminen por otro camino. Entonces, en el segundo punto acá, es común promediar las medidas para obtener un valor que agrupe todos los errores que estamos teniendo, que agrupe todas las medidas y de alguna forma eliminarlos, suponiendo que los errores por encima o por debajo del valor esperado se eliminen mediante el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Ya ustedes seguramente lo saben, es simplemente sumar todas las medidas y dividirla entre el número de medidas que estamos haciendo. La ecuación que pongo acá simplemente es para simplificar eso que estoy diciendo. Sumamos todas las medidas que tomamos, la dividimos entre el número de medidas y eso nos va a dar una medida de promedio. Y con un poquito de suerte, como dije, nos va a eliminar los errores sistemáticos, perdón, los errores aleatorios que tengamos en el sistema. También cuando estamos hablando de errores, es bueno hacer la distinción entre lo que es la precisión y lo que es la exactitud. La precisión al momento de tomar mediciones nos indica la proximidad que todas esas mediciones que estamos tomando tienen entre sí. Es decir, que si hay algún tipo de dispersión por errores aleatorios, lo vamos a ver cuando observemos todas esas medidas que hicimos y determinemos cuál es su precisión. En cambio, exactitud nos dice la capacidad que se tiene de, al realizar muchas mediciones, obtener siempre un valor cercano a lo que consideramos el real. En este caso, la desviación respecto al valor real nos va a indicar la presencia o no de errores sistemáticos. Un poquito más concreto. En el caso que les dije antes del termómetro que tenía un error de calibración, no importa cuántas medidas hagamos,
si el termómetro tiene un error, siempre vamos a ver ese grado de diferencia en las medidas que tomemos. Entonces, ¿cómo se va a ver una medida que tenga alta precisión pero baja exactitud, como es el caso que podría ser ese termómetro? Bueno, pues va a ser como el gráfico que tenemos acá a la derecha. Si suponemos que el centro de esta diana en amarillo es la medida real que nosotros queremos obtener, todas las mediciones que hagamos van a estar muy agrupadas entre sí, es decir, que van a tener una alta precisión, pero muy baja exactitud, porque hay un error sistemático presente en nuestro equipo. El otro extremo es que vamos a tener una muy alta exactitud, pero muy baja precisión, perdón. ¿Qué quiere decir eso? La alta exactitud quiere decir que todas nuestras medidas van a estar alrededor de un punto medio, que es lo que consideramos con valor real, pero sin embargo, producto de errores aleatorios, todas van a estar simplemente alrededor. No vamos a dar con el valor como tal, sino que van a estar alrededor. Y enlazando con la presentación, perdón, con la diapositiva anterior, al promediar vamos a tratar de eliminar ese error y tratar de llegar a la parte amarilla. Otros dos casos extremos en que tenemos que es el caso totalmente no ideal, no deseado, en el que tenemos baja precisión y baja exactitud. Es decir, todos nuestros valores van a estar muy dispersos y ninguno va a estar ni siquiera cerca de lo real. En el caso de nuestro caso ideal, obviamente, es el que tenemos alta precisión y alta exactitud. Es decir, todas nuestras medidas están alrededor del valor que consideramos como real y muy cercanas entre sí. ¿Y cómo vamos a nosotros saber cómo es la medida, perdón, qué tan precisa fue nuestra medida? Bueno, generalmente lo hacemos es reportando el error. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, al momento de reportar nuestras mediciones experimentales, lo que debemos hacer es reportar también el error de la medida. Generalmente, lo vamos a reportar como la medida más o menos el error que viene de producto de nuestra medición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchos investigadores escogen como convención usar una sola cifra significativa para el error, cuidando de que la medida sea reportada de acuerdo a este criterio. Es decir, si la medida es, por ejemplo, de nuevo estamos hablando de temperatura, en este caso Kelvin, 125,46 más o menos 18 Kelvin, lo común es reportar el error con una sola cifra significativa. Entonces, este 0,18 lo redondeamos a 0,2 y tenemos que cuidarnos que la medida que estamos reportando sea coherente con la cantidad de cifras significativas y posiciones decimales que tenemos en el error. Lo correcto sería entonces que si la medida es 125,46, lo reportemos como 125,5 más menos 0,2. ¿Qué nos va a decir ese error? ¿Cuánta precisión hay en nuestra medida? Si estamos nosotros obteniendo unas medidas experimentales, lo más común es que promediemos las diferentes medidas y que tomemos el promedio como el valor que vamos a reportar, y el error podría ser, primero, si estamos usando un instrumento de medición experimental, podemos simplemente leer cuánto es la precisión del instrumento, que muchas veces lo reportan. Típicamente, cuando estamos trabajando con equipos de medición de volumen en el laboratorio, lo común es que uno agarre el equipo y lea y tiene ahí reportado cuánto es el error. En el caso del que le estoy mostrando acá, el error es más o menos 0,030 mililitros y eso es lo que deberíamos reportar como el error. En el caso de termómetros, es común que la diferencia sea en el termómetro sea 1 grado, o si estamos trabajando con termómetros de mayor precisión, 0,1 o 0,001, a veces 0,2 o 0,002, depende del instrumento que estamos usando. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en el tema, otra cosa que también se hace, yendo un paso más allá, es que el error que se reporta es el menor entre el mayor entre lo que reporta el equipo experimental o la desviación estándar de todo el grupo de medidas que estamos tomando. No me voy a meter mucho hacia allá, por ahora lo vamos a dejar como el promedio, si estamos calculando un promedio, o la medida que estamos tomando con el equipo experimental, más o menos el error del equipo que estamos utilizando. Pero les repito para dejarlo sobre la mesa, es muy común que se use como error no el del equipo, sino que
se use la desviación estándar y se compare con el valor experimental. El mayor de los dos se tomará como el peor caso y ese es el que se reporta. Pero lo que quiero que quede como mensaje de lo que le estoy diciendo hoy es que además necesitamos que se respete la cantidad de cifras significativas y eso va a ser el siguiente tópico del que vamos a tratar acá. Antes de pasar a eso, quiero hacer una acotación importante o una distinción entre lo que es truncar y redondear. Son dos técnicas diferentes para reportar un número o ajustar un número a la cantidad de cifras significativas que queremos. Sin embargo, truncar no es recomendado y aquí les quiero mostrar un poco por qué. Entonces, en primer lugar, truncar se refiere a cortar simplemente la cifra al número de posiciones decimales deseado o al número de cifras significativas deseado. En la tabla a la derecha hay algunos ejemplos. Si nosotros tenemos como medida, suponemos que hicimos varias medidas y tenemos 9,85 como el valor que queremos reportar. Si nosotros quisiéramos reportar solamente dos cifras, podemos simplemente truncar y eliminar el 5. Si eliminamos el 5, simplemente truncando, es decir, lo borramos de una, nos va a quedar 9,8. En ese caso, el error de truncado, si comparamos 9,8 con 9,85, es de 0,5%. Si queremos reportar una sola cifra, nos va a quedar un error de 8,6% y ahí estamos en una zona peligrosa porque no deberíamos reportar tanto error en las cifras que tenemos o que estamos dando. Por otro lado, si queremos hacerlo con 483, si eliminamos el 3 y lo truncamos, nos quedamos con 480, que nos da un error relativamente bajo, menor al 1% de 0,62%. En cambio, si vamos a reportar una sola cifra simplemente por truncamiento, la regla de truncado es corta en la cifra que tú quieres y elimina todas las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos de ese 8 y ese 3 y quedamos con 400. Y ahí estamos incluso en un escenario peor que el anterior. Estamos teniendo un 17,18% de error relativo al hacer un truncado. ¿Qué es lo que generalmente se prefiere usar? No truncamos, sino redondeamos. Cuando redondeamos básicamente vamos a tener dos reglas. La primera es que si la última cifra que se quiere redondear, si la última cifra que se requiere redondear es mayor a 5, la vamos a redondear a la cifra siguiente al número de metros superior y si es menor, la redondeamos al inmediato inferior. Usando los mismos ejemplos, entonces con el 985, si quisiéramos pasar de este 985 a reportar solamente dos cifras, deberíamos escribir 9,9 porque ese 85 se redondea a 90 y como nada más queremos reportar dos cifras, escribimos 9,9. Si comparamos 9,85 con 9,9, estamos solamente incurriendo en 0,5% de error. Es similar al que teníamos con error truncado, pero fíjense que el número que estamos reportando es diferente. Ahora, por otra parte, si lo que queremos es redondear ese 9,85 solamente a una cifra significativa, deberíamos escribir 10 y al comparar 10 con 9,85, el número que estamos, el error en que estamos incurriendo es 1,5%. Definitivamente mejor que truncado. Lo mismo ocurre cuando estamos redondeando el número que teníamos antes, 483. Ese 483 va a quedar redondeado a 480 con dos cifras o a 500 en el peor de los casos con tres cifras. Los errores ahora van a ser 0,62% como antes porque estamos llegando a la misma cantidad, pero cuando redondeamos con dos cifras tenemos que escribir 500 y ahí quedamos con 3,52% de error. ¿Cuál es el mensaje? Redondeen en vez de truncar. Truncar siempre vamos a tener mayor error. Estos ejemplos son un poquito extremos. Si tuviéramos, por ejemplo, cifras que fueran más bajas, o sea, obviamente escogí ejemplos que sean un poquito extremos. Si queremos, por ejemplo, si esto no hubiese sido 483, si no hubiese sido, por ejemplo, 423, el truncado nos hubiese llevado a 400 contra 423 y el error no hubiese sido 17, sino un poquito más bajo. De nuevo, escogí estos errores para exagerar un poco el problema que vamos a tener. Los invito a que prueben con diferentes valores. Por ejemplo, una cosa que pueden hacer es tomar números desde el 1 hasta 10, utilizando tres cifras decimales, lo pueden hacer en Excel y pueden escribir la tabla truncando o redondeando usando la función Excel y hagan un gráfico del error relativo.
la función, perdón, la ecuación se las pongo acá, cómo se calcula el porcentaje de error relativo, y van a ver cómo los errores van subiendo y bajando, pero siempre con una tendencia general a subir cuando hacen truncado. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que sería el uso de cifras significativas. Eh, ¿Por qué nos importa el uso de cifras significativas? Como les comenté al principio, lo que queremos es disminuir cualquier tipo de fuente de error. Queremos que al reportar datos se esté usando la cantidad adecuada de datos que necesitamos, y algo que probablemente a muchos de ustedes, a los profesores les ha pasado, es que los estudiantes hacen un cálculo y todos los pasos son correctos, pero al final llegan a un número que es parecido al que ustedes esperaban, pero no es igual. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia o una discrepancia en el uso correcto de cifras significativas entre el profesor y el estudiante, y puede pasar fácilmente que el estudiante no usó las que debía y los resultados son parecidos pero no iguales. Hay un ejemplo clásico, y es que cuando usamos logaritmos o exponenciales, esas pequeñas diferencias en decimales entre lo que uno espera obtener y lo que, por ejemplo, el estudiante hizo, el uso del logaritmo o del exponencial, o elevar 10 a la algo, por ejemplo, va a traer, va a amplificar todos esos errores, va a amplificar todos esos problemas, y definitivamente vamos a entrar entonces en una fuerte discrepancia entre el resultado correcto y el que terminamos reportando. Eso, por ejemplo, lo vemos cuando calculamos constantes de equilibrio usando energía libre de Gibbs, o cuando usamos ecuaciones de Arrhenius que tienen exponenciales metidas de por medio y logaritmos. Y bueno, también puede pasar en el caso de cálculos de pH, es muy común, sobre todo si estamos usando concentraciones bajas de una solución. Cuando calculamos el pH, se amplifican todos esos errores por el producto del uso de logaritmos exponenciales. Entonces, el buen uso de cifras significativas ayuda a la correcta propagación de errores y a su tratamiento. Las cifras significativas son básicamente los dígitos de una medida que nos aportan información útil al momento de reportarla. En este caso, lo que quiere decir la palabra útil es que nos da una idea de la incertidumbre o error de la medida o el dato. Por ejemplo, 4,07 y 4,70 tienen 3 cifras significativas, mientras que 4,7 tiene solamente 2. La diferencia puede deberse al instrumento utilizado para la medida o una propagación de errores en una ecuación. En este punto, lo que quiero decir acá es que agregar este 0 después del 7, en este ejemplo, nos va a dar más o menos información de cuánto error tiene la medida. Definitivamente, una medida más precisa es la que tiene el 0 después del 7, porque implica que nosotros estamos dando certeza de que cualquier posición en la segunda cifra decimal, nosotros aseguramos de que está medida correctamente, y muchas veces indirectamente el que nos lo aseguró es el fabricante del equipo que estamos usando. Si estamos usando un termómetro con 2 posiciones decimales, el fabricante nos asegura que esa segunda posición decimal está bien calculada, o ahí es donde se encuentra la incertidumbre. Mientras que en el caso de que si tiene una sola posición decimal, obviamente la incertidumbre crece, porque cualquier número, por ejemplo, alrededor de 4.7, que puede ser 4645, está dentro del error reportado por el fabricante. Un tip que probablemente sea, o espero que sea conocido por muchos, es que escribir el número de notación científica va a ayudar a determinar la cantidad de cifras significativas que tenemos en la medida. Por ejemplo, si escribimos 5.000 como 5 por 10 a la 3, vamos a tener una sola cifra significativa. Pero si lo escribimos, por ejemplo, como 5,0 por 10 a la 3, vamos a tener 2, 5,00 por 10 a la 3, vamos a tener 3, y así. Entonces, escribirlo en notación científica, con todas las cifras significativas que uno espera reportar o que se tiene debido a una medida experimental, seguramente nos va a ayudar a determinar cuántas cifras significativas tenemos. Algunas reglas útiles para el uso de correcto de cifras significativas es que los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no son significativos. Por ejemplo, entonces, 0,000003 solo tiene una sola cifra significativa. ¿Por qué? Todos los números a la izquierda, todos los ceros a la izquierda del 3, que es la primera cifra significativa, no aportan información. En notación científica, ¿cómo lo escribiríamos? Bueno, en este caso podemos escribirlo como 3 por 10 a la menos 6. De nuevo, en notación científica es el pequeño truco que uno puede usar para darse cuenta cuántas cifras hay, y nos puede servir para tomar decisiones. Otra regla es que para números mayores a 1, todas las cifras a la derecha de la coma son significativas. Si uno escribe 3,01,
el 0 y el 1 son definitivamente significativos. Y eso lo unimos con lo que le dije antes de escribir una cifra notación científica y nos va a dar muchas más pistas de cómo es el correcto uso. Yo les voy a dar, obviamente, tenemos más láminas con ejemplos y explicaciones, pero una de las cosas que yo siempre sugiero es que utilicen, o perdón, consulten las reglas detalladas de cómo calcular o tomar en cuenta las cifras significativas entre los cálculos que está en Wikipedia. Normalmente no aconsejamos usar Wikipedia libremente para consultar información, a menos que uno esté seguro de la fuente, pero en este caso, este artículo en particular de Wikipedia lo hemos revisado y consideramos que está suficientemente bueno para leerlo y usarlo como referencia, si a uno se le olvida un detalle o algo por el estilo. Especialmente la versión en inglés, que tiene más detalle incluso que la versión en español. La de español está buena, la de inglés está incluso un poco mejor. Pero de nuevo, acá voy a tratar de cubrir todos los tópicos necesarios con respecto a cifras significativas. Sin embargo, se los dejo como referencia. Y además, otro motivo por el cual les comento sobre Wikipedia en vez de darle algún libro es porque, bueno, primero Wikimedia es más fácil de acceder por todos nosotros que tenemos acceso fácilmente a Internet, y además porque no he encontrado algún libro que me convenza en cómo lo tratan o que tengan toda la información condensada. Obviamente, para que sepan, les vamos a pasar el PDF de esta presentación y estamos grabando la, eh, eh, la presentación. Ok. Entonces, reglas para operaciones matemáticas usando cifras significativas. Primero, para adición y sustracción, el resultado debe tener la misma cantidad de decimales que la cifra con menos decimales en la operación. Repito, cuando estamos sumando y restando, el resultado debe tener la misma cantidad de decimales como la cifra con menos decimales en la operación. En el ejemplo quizás se entiende un poquito mejor. Si estamos sumando 23,1214,5 más 1,5 entre los dos, el que tiene menos decimales es la segunda cantidad, que es 1,5. Es decir, la operación resultante debería tener una sola cifra decimal. Si lo tratamos así completo como viene, el resultado que nos daría la calculadora es 24,62145 y sabemos que tenemos que reportar con un solo decimal, es decir, que redondeamos todo lo que está después del 6 y nos quedamos con 24,6. La cifra siguiente, la cifra que viene después del 6 es el 2, así que simplemente redondeamos al número inmediato inferior, nos quedamos con el 6 tal como está y es 24,6. Para la multiplicación y división, el resultado debe tener tanta cifra significativa como el número con menos cifra significativa que esté involucrado en la operación. En estos dos ejemplos tenemos 23,375 dividido entre 5,5. 5,5. El resultado va a ser, la coma acá, el resultado va a ser 4,613633333. Y de nuevo, tenemos que redondear a la cantidad de cifras significativas como el número que tenga menos cifras significativas. La primera cifra que tenemos acá es 23,375, tiene 5 cifras significativas. La segunda tiene 2 cifras significativas. Es decir, que tenemos que reportar con 2 cifras significativas. De nuevo, hacemos como antes, 4,613, 2 cifras sería primero el 4 y luego el 6 que está después de la coma, y ya el tercero, por ser menor que 5, el redondeo nos deja el 6 como está y sería 4,6. En el siguiente ejemplo, tenemos 25.375 dividido entre 5,5, va a ser, vamos a tener un número parecido, simplemente multiplicado por 1000, el resultado es este que tenemos acá, 4.613,63. Sin embargo, tenemos que reportar con 2 cifras significativas. Porque tenemos lo mismo, 5 cifras significativas para el numerador, 2 cifras significativas para el denominador. El resultado tiene que tener 2 cifras significativas entonces. Este 4.613, al redondear
el 4613 nos queda en 4600. Reportamos como 4600. Ante la duda, lo podemos escribir en notación científica y va a ser 4,6 por 10 a la 3. Ok, entonces, seguimos. Seguimos con las reglas para las operaciones matemáticas. Cuando tengamos constantes físicas o matemáticas, por ejemplo, el número de Euler, pi, la constante de Planck, la R de los gases, el número de Avogadro, por definición, estas cifras, estas constantes o físicas o matemáticas tienen infinitas cifras significativas. Así que no deben tomarse en cuenta al momento de contar cifras significativas. Normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Si está trabajando con una calculadora, pues utilizará cualquiera de estas constantes con todos los decimales que nos pueda dar la calculadora. Si estamos trabajando a mano y tenemos que introducir el número a mano en la calculadora por algún motivo, deberíamos garantizar que el número tenga al menos tantas cifras significativas como el que más cifras tiene en nuestro cálculo. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos que calcular, no sé, usando la ecuación de gases ideales y tenemos que usar ese R, vamos a ver si entre presión, volumen y temperatura, cuál tiene la menor cantidad, pero la mayor cantidad de cifras significativas, y ese debería ser al menos la cantidad de cifras que tenemos que utilizar R en ese caso. Típicamente cuando estamos trabajando con presión es la que necesita más cifras, entonces, no sé, supongo que lo tengamos en pascales y son 200 y tantos mil pascales, y suponiendo que tenemos todas esas cifras, entonces ya tenemos ahí 6 cifras significativas que vienen de la presión. A pesar de que las demás tengan menos, tenemos que garantizar al menos 6 cifras en la R para escribirla completa y así evitar cualquier tipo de problema. De igual forma, números enteros que provengan de ecuaciones establecidas o derivadas no se toman en cuenta por el conteo de cifras significativas. Un ejemplo puede ser el cálculo del área de un triángulo, que sabemos que el área de un triángulo es la base por altura entre 2. Ese 2 que está ahí no tiene que ser tomado en cuenta para el cálculo de cifras significativas. Si uno lo viera así como está, uno diría, esa es una sola cifra significativa, así que el área tiene que reportarse con una cifra. No. Ese 2 lo dejamos a un lado, nos centramos simplemente en cuántas cifras tiene la base y la altura, y ahí decidimos reportar el área con el que tenga menos cifras entre base y altura. Y finalmente, buena práctica y un ejemplo es que cuando se realicen operaciones matemáticas en secuencia de división o sustracción, uno debería almacenar los cálculos intermedios o los resultados intermedios en la calculadora y redondear solamente al final para evitar así errores. Un ejemplo de esto es calcular los moles a partir de la masa, el volumen y la densidad. Si uno lo hace en una sola ecuación, en este ejemplo que tengo acá serían 5,0 litros, lo multiplicamos por la densidad que está dada por 4 cifras significativas, luego tenemos la masa molar con 4 cifras significativas, uno debería reportar el resultado final con el que tenga menos, porque son multiplicaciones lo que estamos haciendo. En este caso, el que tiene menos es el volumen. Tiene 2 cifras significativas solamente, es decir, 5 litros con una posición decimal de precisión. El resultado total de la multiplicación es 1222,533. Sabemos que tenemos que reportar con 2 cifras. Las 2 cifras de izquierda a derecha deberían ser el 1 y el 2, seguido de las posiciones decimales, perdón, de las posiciones adecuadas. En este caso, seguimos con un 22, redondeamos hacia abajo y nos quedamos con 1200 mol. ¿Ok? Ese debería ser el resultado que uno esperaría. Sin embargo, si uno lo hace por pasos y va escribiendo a lápiz, paso por paso lo que está haciendo, uno primero haría 5,0 por 23,22 y eso nos va a dar 116,1. Si uno redondea a 2 cifras, porque sigue siendo el 5,0 el que tiene menos cifras, si uno redondea a 2 cifras ese resultado, nos debería dar entonces, podríamos reportar 120 gramos. En la siguiente operación, en la siguiente multiplicación, que sería ese resultado ahora multiplicado por la masa molar, sería 120 por 120,53. Y ahora uno diría, bueno, si reportamos ese 120 con 3 cifras, uno podría pensar que entonces ese es el que nos da la cantidad de cifras significativas y vamos a reportar con 3 cifras al final y va a ser 1260 el resultado y estaríamos cometiendo un error de 5%.
¿Cuál fue el error cuál es el error implícito que estamos cometiendo ahí? Que estamos escribiendo 120 con 3 cifras de un lado al otro, y se nos olvidó que esto no es 120 con 3 cifras, sino que debería ser 2 cifras solamente. Si lo hubiésemos escrito con notación científica, sería 1.2 por 10 a la 1, y ahí veríamos un poquito más fácil el error. Sin embargo, aún haciéndolo así, como tenemos este resultado que es 1,263,6, porque nos fuimos de 116 a 120 y lo reportáramos con 3 cifras significativas, perdón, y queríamos que hay que reportar con 2 cifras significativas, este 1260 pasaría a 1300 y el error sería mucho más grande al comparar con este 1200 que tenemos que reportar de acá. Entonces, ¿cuál es la buena práctica para evitar todos estos problemas? Es escribir todas las ecuaciones en la calculadora una detrás de otra, si es posible, o guardar en la memoria de la calculadora el número completo sin tomar en cuenta que hicimos algún reporte intermedio. Ahora, en un caso real de, por ejemplo, algún problema de la Olimpiada, alguna tarea, algún problema que esté resolviendo, si ustedes quieren reportar valores intermedios, no está mal que escriban este 120 escrito así, eh, porque están respetando las cifras significativas de reporte. Pero no se olviden cuando estén haciendo el siguiente cálculo que esto no era un 120, sino era un 116,1 y otras cifras que puedan tener por ahí. Entonces, de nuevo, mantengan el 116 en la calculadora y úsenlo en el resultado siguiente. Que esté bueno o malo usar o reportar los resultados intermedios es debatible. Sin embargo, porque están dentro, digamos, dentro del error de las cifras significativas. Sin embargo, como buena práctica, yo les diría es mantengan resultados uno tras de otro para que mantengan la precisión y así obtengan un resultado que sea más exacto, a pesar de que quede dentro de la precisión que ustedes deberían manejar. Em, entonces, voy a leer, hasta acá era la presentación, voy a leer qué es lo que nos están diciendo en el chat. Empiezo por el de Meet. Nos dicen buenas tardes, no se lo voy a decir más adelante, pregunta si los jóvenes tendrán que calcular la desviación con la fórmula o podrán hacer otras calculadoras. En caso de ser necesario calcular una desviación estándar, lo pueden hacer con calculadora si saben cómo hacerlo. Así que no, de nuevo, en caso de ser necesario, no sería un problema para nosotros. Sin embargo, si les pidiésemos la desviación estándar, nosotros también le daríamos la ecuación para calcularlo, porque no es algo normal que esté dentro de lo o que uno esperaría que los estudiantes sepan hacer. Eh, ok, voy a leer el chat ahora de YouTube y por favor aprovechen si tienen algún otro comentario. Si están en Mint pueden pedir la palabra, pueden abrir el micrófono sin problema. Si están en YouTube, escriban en el chat. Ok, no veo nada en... no veo nada acá en YouTube. Vamos a dar un chance más por si acaso quieren hacer preguntas. Estamos esperando por ustedes. Ok, creo que más nadie está escribiendo. Amalia, no sé si quieres decir algo. Sí, les quiero recordar lo que dije las dos primeras sesiones. Van a tener un formulario. Si ustedes van a necesitar la fórmula de la desviación estándar, se va a colocar, pero si saben usar la calculadora, pueden usarla por la calculadora. Lo importante es saber qué significa. No es solamente que se lo pidamos, pero para qué necesito la desviación estándar y ya Alessandro se los dijo. Importante eso. Y el otro punto es que me voy a permitir hacer esta diferencia, ¿no? No es lo mismo cifras significativas que decimales. Entonces, quiero que tengan claro eso también, porque muchas veces me dicen, bueno, pero es que yo le puse tantos decimales. Cifras significativas es con lo que trabajamos nosotros. Eso es importante. Y, por supuesto, en esta primera prueba es de selección simple. Ustedes no van a dejar constancia de los cálculos. Nosotros les vamos a pedir en la segunda prueba, los que lleguen,
reporte con 3 cifras, reporte con 4 cifras. Ya ustedes van a estar, ya van a saber, como dice Alessandro, hacen sus cálculos intermedios y cuando lleguen al resultado me dicen, ah, ok, reporto con 4, ustedes ya saben con cuántas cifras van a reportar. Entonces, bueno, en esta prueba ya no hay opciones, sino que ustedes lo que van a marcar cuál es el valor correcto y el valor correcto tendrá las cifras correctas también. Bueno, eso es todo. Tú sigues. No, todo bien por mi lado. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos en el chat de Telegram. Si tienen alguna pregunta directa con esto, simplemente etiquétenme en el comentario porque a veces entre tantos mensajes se puede perder. Pero sin problema podemos responder preguntas si tienen algo relacionado con esto. Bueno, Amalia, si eso era todo, podemos entonces cerrarla con la reunión. Si no tienen preguntas, pues cerramos. Creo que les he dado los elementos más importantes. Sí. Por lo general nosotros pedimos errores. Bueno, les recomiendo que busquen la prueba que está en la presentación del sábado y del domingo, que es la misma, y que está grabada, y la presentación se las compartí en Telegram. Allí hay un modelo de prueba y si no me equivoco, creo que el tercer problema tiene tratamiento de datos. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan allá y hagan el ejercicio y comparen. Luego nosotros les vamos a colocar las respuestas de las pruebas que les compartamos. Igualmente, nosotros hoy les voy a colocar una guía que se llama Elementos Básicos de la Química, que tiene no solamente la parte, digamos, de promedio, etcétera, tratamiento de cifras significativas y eso, sino que también tiene las conversiones de masa, por ejemplo, gramos, kilogramos, etcétera. Los prefijos, cuando hablamos de nano, mini, o sea, todo eso está allí. Y bueno, mientras no habilitemos todavía el Drive, y eso no lo hemos podido hacer porque todavía estamos trabajando la base de datos del registro, yo se los voy a ir colocando en el grupo y se los fijo. Creo que ustedes deben aprender un poco a revisar porque inmediatamente que uno entra al chat y ve en la parte superior de la pantalla, ustedes ven algo que es el pin, o sea, o como se dice, digamos coloquialmente, pineado. O sea, realmente lo que yo hago con eso es fijar. Entonces, al terminar esto, pues yo les voy a subir la presentación y les voy a subir la guía, ¿no? Les voy a compartir la guía que se llama Conceptos Básicos de la Química, que es del profesor Correa, otro colaborador de la Olimpia. Entonces, bueno, van a tener esta presentación, van a tener una guía y además tienen un problema para practicar, ¿no? Que es el problema número 3 de la prueba ejemplo que analizamos en el video del domingo, que les debe haber quedado también allí, yo también se lo fijé, y que también está en este canal y que lo pueden ver. Quizás no tiene mucha calidad, pero se entiende bastante bien. Entonces, bueno, vamos a leer, Alessandro, y si no hay más nada, bueno, veo dedos hacia arriba, significa que, pues, o la presentación o la explicación se entendió. Sí, La solo fórmula, sí, una ajá, cosita. Alguien preguntó por la fórmula de la ecuación de no me gusta usar la palabra fórmula, la ecuación de la de la desviación. división Bueno, tú la estándar. tienes ahí, ¿no? Sí, la acabo de pegar. Es simplemente la suma de todas las medidas menos el promedio se eleva al cuadrado. Perdón. La medida menos el promedio se eleva al cuadrado, se suma sobre todas las medidas y luego se divide entre el número de medidas y se divide entre la raíz cuadrada. Un poquito fastidiosa de decir en palabras, pero es bastante sencillo. Lo único que necesitan calcular es el promedio, que es este mu, luego la resta, elevar al cuadrado, sumar, dividir, raíz cuadrada. Es algo que puede hacer la calculadora fácilmente, es algo que pueden hacer en Excel si quieren, algo que pueden hacer a mano. Igual recuerden que si se lo vamos a pedir en un examen, tampoco es que le vamos a poner 20 medidas experimentales para que calculen esto. Si lo queremos hacer para demostrar que quieren hacerlo, le vamos a dar, no sé, 3 4 5 medidas a lo sumo para que Sí, solamente lo demuestren. No, no se asusten por eso.
Exacto, porque básicamente es lo que ustedes les puede ocurrir si hacen alguna actividad experimental. Incluso, es una sugerencia que les puedo hacer, hagan algún experimento que requiera medida, pueden utilizar, a lo mejor todos me van a decir, es que yo no tengo balanza, bueno, pero una inyectadora puede ser. Ustedes saben que hay miles de maneras de construir una balanza. Y hagan 5 medidas y hagan un análisis de la primera medida hasta la última. Se repite, los valores están cercanos, los valores están alejados. Eso es un buen ejercicio también. O sea, saber ustedes mismos cuando están midiendo, porque ¿qué es la idea de la Olimpiada? No es un cálculo mecánico. Nosotros no los vamos a poder hacer un promedio con una desviación estándar para saber si ustedes saben usar la calculadora. A lo que a nosotros nos interesa es la interpretación que ustedes le den. Los resultados son precisos, son exactos. O sea, preciso es que estén cercanos entre sí y exacto es que se esté lo más cercano a un valor que nosotros le vamos a dar. Entonces, de alguna manera, lo que a nosotros nos interesa es que manejen esto y que después le puedan dar la interpretación adecuada. Bueno, podemos decirlo. En la tabla número 2 es un ejemplo. El experimento tiene valores precisos, pero no son exactos, porque nosotros le vamos a dar un valor X de referencia y ustedes van a decir, no, pues está muy alejado. O sea, ¿no? Más del 5%, más del 3%, en Olimpiadas se maneja el 3% de error. Si es mayor al 3%, no es exacto. Entonces, eso es lo que para nosotros es lo más significativo. Por eso es que si aprenden a usarlo en la calculadora, o sea, hacer el cálculo en la calculadora, se pueden concentrar en la explicación, que es, digamos, lo que pudiese tener más, digamos, relevancia o puede ser más significativo a la hora de resolver un problema de Olimpiada, básicamente. Bueno, si Y no hay más uniendo con, nadie. Ajá. no, y uniendo con lo que estabas diciendo, la interpretación, como les dije, la desviación estándar en este caso es un sustituto de la medida del error del equipo y se comporta igual. Mientras más pequeña la desviación, más precisa es la medida. Entonces, con el promedio estamos tratando de eliminar errores. Sin embargo, al reportar la desviación nos va a dar una idea de qué tan dispersos tuvieron esos valores alrededor de lo que esperábamos. Volviendo a lo que tenemos acá, em, vamos a suponer que yo les decía que era el peor caso que está aquí abajo a la izquierda. A lo mejor si promedias esto, el número que te va a dar está cercano a la zona amarilla, pero al reportar la desviación estándar te va a dar relativamente alta, producto de qué tan lejos estás del promedio. Y eso es lo que tratamos de medir con la desviación. En el caso ideal, vamos a tener que el valor está cercano a lo que se espera y además la desviación va a dar pequeña, porque justamente la palabra nos ayuda, se desvía poco de lo que uno esperaba. Posiblemente métodos estadísticos que usamos para hacerlo, la interpretación, como dice María, es lo más importante que tenemos ahí. Y como les dije, la idea no es hacerlo sufrir calculando cosas por calcular, sino cálculos pequeños pero significativos para demostrar que saben lo que están haciendo. Hay otra cosa que me parece importante y que ya no tiene directamente con la presentación, es que hay una persona que se llama Londra que me pregunta cuál es el usuario de Telegram. Fíjense, se abrió un grupo para los estudiantes y un grupo para los profesores. ¿Por qué se diferencia? Pues porque en el caso de los profesores se van a manejar temas logísticos y la idea del grupo de los estudiantes es que ustedes puedan intercambiar pues ideas, experiencias, soluciones a las guías, etcétera. Entonces, yo supongo que Alondra es estudiante. Tu profesor, si está en el grupo de los profesores, te puede facilitar el link para que puedas ingresar al grupo de Telegram de estudiantes. De igual manera, pues Sandra, de la dirección del Ministerio de Educación, de la dirección de Media, ella va a depurar el grupo porque sí necesitamos un grupo solo de profesores. Bienvenidos todos a las clases porque pues evidentemente pues el profesor está para apoyarlos, pero ustedes tienen que trabajar en equipo entre los que van a participar y su profesor. Mi recomendación siempre es esa, que si ustedes estudian en equipo, pues el trabajo se hace mucho mejor e intercambian ideas. Tal vez las fortalezas de unos es la debilidad de otro y se pueden apoyar. Les recuerdo, la Olimpiada es individual.
pero si estudian en equipo, va a haber una gran diferencia. Y por supuesto, un equipo donde se integre al profesor. Entonces, bueno, nosotros ya seguimos con la tercera presentación, que no vamos a, no estoy muy segura de poder hacer el directo, porque bueno, saben que pues Alessandro no vive en Venezuela y él no tiene los temas de energía eléctrica que tenemos nosotros, y la semana pasada hubo mucho de eso. Entonces ya yo grabé la sesión del sábado, que es sobre tabla periódica. Ya yo coloqué la guía de tabla periódica en el grupo de Telegram también. Y bueno, en dado caso que no logremos en vivo, el sábado, que yo quisiera, porque a mí me gustan mucho las clases en vivo, inmediatamente le subo el que ya yo tengo grabado. Y haríamos entonces preguntas a través del grupo de Telegram ya constituido. Yo espero que ya el sábado ya se haya procesado todos los listados y ya podamos tener ya más estructura. Fíjense, estamos teniendo 300 planteles y estamos llegando a casi 6.000 participantes. Entiendan lo complejo de logística de esa magnitud. Entonces, bueno, por eso le estoy pidiendo pues mucha paciencia, básicamente, ¿no? Entiendo que están emocionados y eso a Alessandro y a mí nos encanta. Alessandro está desde el día 1 en el grupo viendo lo que está pasando y nos emociona el interés que tienen tantos profesores como estudiantes. Tenemos mucha experiencia, sabemos que, bueno, yo quería participar, pero no pude, entonces me retiro y tal, son cosas naturales, pero el registro está cerrado, tienen que entender, porque si no, no terminamos nunca. Y la prueba es el 25 de marzo. Es una prueba de selección simple, ya se les va a dar más indicaciones, vean el video. Y además, cuando yo esté en otro encuentro que tengamos así, yo les voy a seguir dando más información acerca de cómo van a responder la prueba. Alessandro pues también hizo preguntas para esta prueba del 25. Yo siento que también pues es importante que sepan que la mayoría de los que les van a dar clases o que van a tener encuentros con ellos o que van a ver videos de ellos, están haciendo preguntas, ¿no? O sea, de la prueba. Entonces, pues aprovechen. No es que le van a decir qué vas a poner, pero de alguna manera ya entienden de dónde van pues las preguntas. Voy a revisar el chat. Alessandro entiende perfecto porque Alessandro presentó sus pruebas olimpiadas igualito que les van a presentar a ustedes. Así que él por eso se sonríe. Claro, cuando uno está del lado del participante no es lo mismo que cuando uno está del lado, ¿no?, del profesor. Voy a ver si hay otra pregunta más aquí. Bueno, te están felicitando, Alessandro. ¿Qué más? Gracias. ¿Cuántas? Ajá, creo que, bueno, Zenaida Barreta, no sé si es profesora o estudiante. ¿Cuántas clases son? Ok, fíjense, ¿cuántas clases son? Nosotros estamos intentando abordar todos los temas. El sábado voy a subir la de tabla periódica, como les dije. Es una, digamos, abordo, digamos, lo más importante de tabla, aunque ya en la primera sesión hablé de la parte, digamos, del lenguaje químico, la simbología de los elementos, etcétera, a través de juegos, que además en la presentación tienen un montón de preguntas y ejercicios que las estuvimos resolviendo precisamente en el grupo de Telegram. Van a tener más, porque van a tener una guía, por supuesto, y hay una pregunta en el modelo de prueba. Hay una pregunta, siempre hay una pregunta de tabla periódica. Eso tienen que tenerlo claro. Y va a haber tabla periódica, va a haber una clase grabada de otro olímpico, que es un ingeniero químico también, que es Jesús Zambrano. Él le corresponde la parte de óxido reducción. O sea que van a tener, además de la guía de Jesús con problemas, van a tener una clase, en este caso grabada, sobre óxido reducción. La profesora que les iba a dar la charla sobre comprensión lectora, porque fue una de las cosas que comentamos el sábado y el domingo, que para poder resolver problemas hay que leer y entender lo que se lee. Entonces la profesora es la profesora Delia Campos. Ella ha tenido varios problemas técnicos, pero yo creo que probablemente también estemos subiendo el video de ella. Ella decidió hacer como videos cortos. Entonces, bueno, voy a esperar a ver qué me dice Delia entre hoy y mañana, lo que ella pueda lograr, pero si no lo ponemos el sábado, lo vamos poniendo a medida que la gente pues vaya pasándome los videos. La profesora Aurora Ferro, yo no sé si Aurora está en esta sesión de hoy. Ella les va a trabajar el tema de estado sólido desde
lo que significa, bueno, líquidos, gases, sólidos, pero va a hacer énfasis en sólidos, es un tema que nos parece interesantísimo. Y de luego hablar, bueno, de las soluciones saturadas, insaturadas y cómo se llega a la formación de un cristal. Eso lo va a hacer la profesora Aurora con base a un taller que yo di hace como ya 20 días más o menos, junto con la profesora Margarita González a través de ForoChat. Aurora lo que está haciendo es hacer los videos y hacer sus aportes, ¿no?, sobre el tema. Entonces, bueno, yo les iré informando. Yo espero que haya 2 formaciones más y una tiene que ver específicamente con, yo no diría que es una clase de estequiometría, porque pues estequiometría tiene mucha información, pero por lo menos que ustedes tengan como un mapa de cómo resolver problemas de estequiometría. Ustedes tienen un profesor, yo no dudo que el profesor los apoye, lo que nosotros le estamos dando con nuestras formaciones es orientaciones, básicamente, y que sepa lo que nosotros evaluamos y qué es lo importante. Ya hoy les quedó claro cómo se evalúa el tema de tratamiento de datos y el fin de semana yo les hablé muy específicamente en el video y en los 2 encuentros que tuvimos cómo evaluamos nosotros Olimpiadas. Así que, pues, tienen las guías. En el caso del sábado, del que yo les voy a subir el video de tabla periódica, les voy a compartir la guía de estructura atómica, porque necesitan para tabla periódica estructura atómica, la guía de química nuclear, porque también necesitan información de química nuclear, porque, bueno, cómo se formaron los elementos, dónde se formaron. Bueno, después del Big Bang, ¿no? ¿Y qué pasó allí? Una serie de reacciones nucleares de diferentes tipos, tanto en el espacio exterior como en el planeta, cuando se estuvo formando el planeta Tierra, porque una cosa es cuando se forma el universo, pero después las fases de formación del planeta Tierra son muy interesantes, muy interesantes. Entonces, digamos que para mí, que soy la que estoy dándoles ese tema, considero que las 2 guías son importantes. Primero, saber pues la estructura del átomo y cómo fuimos avanzando hasta que tenemos el átomo actual. Los que trabajaron en eso y qué es lo que llevó a tomar la decisión, pues que este es el modelo realmente, ¿no? Luego, pues eso de las reacciones, porque así se formaron los elementos y bueno, después entramos en la tabla como tal. La tabla no es para aprendérsela de memoria, eso es absurdo. Ah, y aprovecho a hacer un comentario que me parece importante porque Alessandro se los dijo, ¿no? Vuelvo a repetir, no me importa seguir repitiendo que el examen tiene una tabla periódica. No van a poder usar su tabla periódica, tienen que usar la que esté en el examen. Si ustedes se dan cuenta, porque ya algunos han visto la prueba del fin de semana, la tabla periódica tiene 4 cifras. Nosotros decidimos utilizar esa tabla, que además es la que se usa en todas las Olimpiadas, para que ya ustedes sepan cuáles son las cantidades de cifras que van a usar de masa atómica para hacer los cálculos. O sea, son las 4 cifras que después tengan, como les dijo Alessandro, bueno, si tengo, qué sé yo, una masa de 2 o de 3, las tenga que llevar a 3, ya eso es otra cosa. Pero sí que me pareció importante hacerle mención a esto, porque tienen que usar todas las cifras que están allí y se van a fijar. Otro tema que, retomando lo que dijo Alessandro, ¿no? 16,00 es significativo. Para nosotros es significativo. Seguramente oxígeno lo van a conseguir por ahí como 15,99. En otras, a lo mejor en 16,00. Para nosotros ese 16,00, esos ceros son significativos y son cifras y los tienen que colocar. Entonces, aprovecho también eso. La tabla periódica es la que nosotros demos y el formulario es el que nosotros demos. Les vamos a dar. Y bueno, de nuevo insisto, selección simple. Sigo leyendo. ¿Cuándo se va a realizar la prueba? El 25 de marzo. También en el grupo de Telegram están fijadas tanto el temario de la primera prueba como las fechas de las pruebas. De una vez las digo, si quieren. 25 de marzo, 7 de mayo son siempre miércoles. Las 2 primeras son teóricas y son eliminatorias. Es decir, ustedes tienen que superar la preliminar para llegar a la teórica y la teórica para llegar a la experimental. La única que van a hacer, digamos, en Caracas, todos los que clasifiquen, pues es la experimental.
Eso también me parece importante que lo sepan. ¿Y dónde presentan? En su colegio. No se tienen que movilizar para ninguna parte. Y el responsable de la aplicación de la prueba es el docente tutor, como ustedes le dicen, o el docente olímpico, como le decimos nosotros. Él va a ser el responsable. No va a haber nadie que lo supervise. Por eso es que nosotros, antes de mandar la prueba, los hacemos aceptar, pues, digamos, como diríamos, un acuerdo olímpico, donde ustedes van a respetar, pues, los valores olímpicos, que es precisamente seguir instrucciones y que la competencia sea con ustedes mismos. O sea, esperamos que la gente, pues, sea honesta y responda como por sí sola, que haga sus problemas, que los resuelva en una hoja, que marque la X, en fin, o sea, que haya honestidad. Creo que Alessandro y yo en esto estamos de acuerdo. Hemos tenido muy poquitos casos donde la gente no, digamos, entre comillas, ha hecho trampa. O sea, nosotros confiamos absolutamente en profesores y en estudiantes. Creo que en eso estamos de acuerdo tú y yo, ¿no, Alessandro? Sí, claro. O sea, esto tiene muchos años, son 44 años, de los cuales yo tengo 32. Y son muy poquitos casos los que de verdad he visto que la gente hace trampa y nos damos cuenta, así sea de X, nos damos cuenta. Atentos con eso también. Entonces, pues no veo que haya más preguntas. Ya respondí, va a ser en el plantel donde va a ser la prueba, en los propios planteles de ustedes, pues. Básicamente es donde se va a realizar la prueba. Y es en un solo día, es decir, el 25 de marzo. Si no pudieron presentar el 25 de marzo, ya no pueden presentar. ¿Por qué? Porque ya la prueba ya está en la calle. Entonces no tiene ya sentido hacerla el 26. No tiene sentido. Y lo lamentamos mucho. Y lo digo desde ahorita, lo estoy diciendo, porque me lo preguntaron el fin de semana. No hacemos pruebas el día siguiente. Bueno, no sé si ya no hay más preguntas. Alessandro, ¿tú podrías ver YouTube un momentico? A ver, y si Nada no, nuevo. No. nada, ok. Bueno, esta es la oportunidad de preguntar, porque como les digo, el sábado no estoy tan segura, yo espero que sí, hacer tabla periódica en vivo, y si no, pues, pues el video que ya grabé. Tampoco pretendo que se sepan los elementos de memoria. Lo que sí creo que es interesante y lo expreso en el video es que les hago como un pequeño resumen de los grupos. O sea, acá les doy características generales, pues, de los grupos, y también tengo un grupo de olímpicos, de colegas que me grabaron audios específicos de algunos grupos, como el grupo 1, como los metales de transición, o como los grupos de los no metales. Y bueno, también se los voy a compartir, pero en este caso ya pues en el Drive. Entonces, bueno, si ya terminamos, en menos de una hora creo que estuvimos listos. Amalia, Y hay bueno, una pregunta en YouTube. Alguien ah, pregunta que si la prueba es para quinto, cuarto y tercer año. muy bien, qué bueno, porque esa es una pregunta que nos hacen siempre. Sí, la primera prueba, que es la del 25 de marzo, es común, no está diferenciado. O sea, es la misma prueba para tercero, es la misma prueba para cuarto, es la misma prueba para quinto. ¿Por qué? Porque son los contenidos básicos de la química. Vuelvo a repetir: estructura atómica, tabla periódica, reacciones químicas, soluciones, balanceos de reacciones químicas, por supuesto, soluciones y estequiometría. Hay también, es importante porque lo dije también en el temario, bueno, ustedes tienen el temario, si no está en el grupo de Telegram, el temario está más detallado de lo que yo estoy diciendo. O sea, revisen el temario y se van a dar cuenta que hay es más específico. Reacciones de oxirreducción. Bueno, por supuesto, estados de la materia, que lo van a ver con Aurora en un video también, donde pues sí hablamos de líquidos, gases, pero nos centramos mucho en los sólidos para después darle entrada a lo que son soluciones, por supuesto, ¿no? Y cambios físicos, cambios químicos, en fin, ¿no? Digamos que son contenidos que ya todos ya deben haber visto. Entonces, por eso es que la prueba es la misma para todos. Clasifican para la prueba del 7 de mayo. Ahí sí, hay una prueba para tercero, una para cuarto y una para quinto.
Me preguntaron el fin de semana, el día sábado, que ese no está grabado, que estaban asustados con la parte de química orgánica. Mire, nosotros estamos clarísimos que pues química orgánica no se llega a ver en su totalidad porque, bueno, pasan mucho tiempo en nomenclatura. Les recuerdo lo que también dije hace los primeros días, que muchas veces si ustedes leen bien la prueba, tiene la respuesta a las preguntas que hagamos, incluyendo las de química orgánica. Entonces, pienso que lo más importante, y lo dije el día 1, si alguien me dice a mí qué hay que tener para participar en una Olimpiada, es saber leer. Tienen que saber leer porque las pistas están allí. En la sesión de hace 2 días que hicimos como juegos en el grupo de Telegram, se dieron cuenta, porque las pistas estaban allí. Entonces, por eso les invito a que se tomen un tiempo de leer y de analizar los problemas. También les di un esquema de cómo se analizan los problemas. Voy a tomar otra cosa que dijo Alessandro, ¿no? En cuanto a cifras grandes, cifras pequeñas. Uno de los pasos para resolver problemas es verificar las soluciones. O sea, yo resolví el problema y tengo un número, pero el número me da negativo, pero no pega el número negativo. Tengo que corregir dónde está, tengo que ir a ver dónde tengo el error. O de repente yo sé que estoy esperando un número grande y tengo un número pequeño. Ahí seguramente tengo un error. O sea, estoy esperando un número del orden de 10 a la 9, por ejemplo, y me da de 10 a la menos 9. Me tengo que parar y decir, bueno, aquí hay algo que no vi. Entonces, bueno, eso es. Creo que pues respondí todo y bueno, nada, seguiremos en comunicación a través del grupo y bueno, tienen que tenernos paciencia porque se nos desbordó. Nosotros no esperábamos tanta cantidad de planteles, sino 250 y llegamos a 300. Entonces, pues la logística cambia y tienen que tener paciencia porque hubo gente que hizo hasta 4 veces el registro, un mismo plantel. Entonces, esa data hay que, pues, depurarla. Entonces, pues, estamos haciendo lo más que podemos para ir avanzando y son estas sesiones que estamos haciendo. Bueno, si no hay más preguntas, gracias, Alessandro, de nuevo por tu tiempo, por el tema tecnológico que, pues, a nosotros se nos complica tanto. Y ya está resuelto lo del sábado. Lo que vamos a hacer es subir videos y estaremos pendientes en los comentarios de YouTube para responderles. Eso creo que es la solución, digamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y pues ya está, seguimos en contacto. Si quieres puedes cerrar, Alessandro, tú, porque no sé si yo puedo. Ok. Dale. Chao, nos vemos. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por las fotos, Amazonas, si están por aquí, y por Apures, que nos compartió fotos. Hasta luego, Zenaida. Chao.